Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, que está en Segunda de Crónicas 14, del 1 al 7. Yo siempre he sido un amante de la lectura. ¿Cuántos conocen al Supertaldo? ¿Cuántos han visto a Supertaldo? Ah, es un poquito. A ver, levánteme la mano los que han visto a Supertaldo. Qué poquito, lo vamos a poner acá. No, mentira. Él dice, yo de que sé leer, lo que más me gusta, pero lo que más me gusta es la escritura, dice él. Y a mí también, lo que más me gusta es leer. Y la escritura es la palabra de Dios. Y bueno, a diferencia del Supertaldo decía, ¿cómo era que decía? En mi casa hay arbustos y yo quiero a la Iris Bustos. ¿Se acuerdan o no? Bueno, yo quiero a la Lilibet Proboste, no, quiero a la Iris Bustos. Y siempre tuve un gusto por la lectura. ¿Y sabe cómo nació mi gusto por la lectura? Yo recuerdo que, bueno, yo nací en la iglesia cristiana y mis papás fueron pastores desde el año 89. Entonces, de los 9 años yo ya tenía que estar plantado en la iglesia y los cultos eran martes, jueves y domingo. Y como todo niño yo me aburría en el culto, obviamente. Entonces yo tomaba un cuaderno y empezaba a dibujar, y dibujaba unas batallas épicas ahí, hasta que mi mamá me empezó a mirar feo. Los que conocen a mi mamá saben qué cosa sería. ¿Sí o no, hermana Nelly? Usted conoce a mi mamá. Hasta que me empezó a mirar feo mi mamá, y ahí fue que tuve que cambiar la estrategia para no aburrirme en el culto. Y empecé a leer la Biblia ahí en el culto. Y ahí fue cuando empecé a leer acerca de los reyes, de los profetas, de Sansón, de Moisés, de David. Y yo quedaba con los medio ojos de los milagros que el Señor hacía en ese tiempo. Y decía, wow, Señor, qué tremendo. Y yo me acuerdo muy claramente de haber tenido unos 9, 10 años que empecé a leer el libro de Reyes y de Crónicas. Y me gustaba mucho cuando veía que había un rey que decía la palabra que había sido justo, recto, que había buscado a Dios, que había tenido un buen reinado. Y yo veía las consecuencias en la escritura de cuando había un rey que buscaba a Dios y un rey que no buscaba a Dios. Frecuentemente cuando habían reyes que no buscaban a Dios, el resultado era que venía un ejército extranjero, invadía el país, la ciudad, la sitiaba, quedaba la crema, muertos, todo, sequía, hambrunas. Pero cuando gobernaba un rey que buscaba a Dios, todo andaba bien. Dios prosperaba la nación, Dios bendecía la nación. A tal punto que dice la escritura que cuando reinaba Salomón, Salomón amontonó en Jerusalén plata como si fueran piedras. Plata, el mineral plata. Muchísimo oro y todas esas cosas. Y yo veía la grandeza de Dios ahí. Y cuando estaba pensando en qué compartir con ustedes, me vino a la mente un rey que se llama Asa. Y quiero compartir en esta mañana algunas lecciones que podemos obtener de la vida de este hombre, de Dios. Segunda de Crónicas 14 del 1 al 7. Búsquelo, por favor. ¿Lo tiene? Dice, durmió Abías con sus padres. Quiere decir que murió, no que tomó una siesta, por si acaso. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Escuche. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Verso 6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra
porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. El rey Asa fue el quinto rey de la casa de David. Dios llamó a David y lo hizo rey. Luego de David fue rey Salomón, luego fue Roboam. ¿En cuál voy? En tercero, ¿cierto? Luego fue Abías y luego fue este hombre, Asa. Fue el quinto rey de la casa de David. Y fue un rey que dice acá en la escritura que buscó al Señor con todo su corazón y reinó 41 años. Mire, los números siempre son muy simbólicos en la escritura. Asa fue el quinto rey. Y el quinto está relacionado con el número 5, obviamente. Y el número 5 en la Biblia simboliza la gracia de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Porque primero que nada, Dios le dio al hombre ¿cuántos sentidos? 5 sentidos. Usted tiene vista, tiene olfato, tiene tacto, tiene gusto y oído. ¿Verdad que sí? El número 5 representa la gracia de Dios. Jesús alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces. Pero el alimento principal era el pan y eran 5 y Jesús los multiplicó. Dios le dio a la iglesia 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces el número 5 siempre está relacionado con los dones de Dios, con lo que Dios nos da, con los regalos de Dios. Por lo tanto, el reinado de Asa fue un reinado en el cual se manifestó la gracia de Dios por la paz que le dio al reino de Judá mientras Asa fue rey. Escuche, esto lo vamos a ver el próximo domingo, pero le voy a dar un adelanto. Asa fue un hombre, él tenía un ejército de 580,000 hombres. 580,000, eso es bastante, ¿eh? Pero vino contra él un etíope, Sera se llamaba. Y este hombre tiene el ejército más grande descrito en la escritura. Eran 1,000,000 de hombres. 1,000,000. Y Asa venció a este ejército. Eso habla de la gracia de Dios. Porque no hay manera que un ejército de 580,000 pueda vencer a uno de 1,000,000. Casi lo está doblando. Pero cuando vemos que en el reinado de Asa había gracia de Dios, significa que nosotros podemos obtener de Dios algo que nosotros no merecemos. Y en este día uno de los mensajes que quiero darles es ese, que usted va a recibir algo que usted no merece. Si fuera que nosotros recibiéramos lo que merecemos, ni usted ni yo deberíamos estar aquí. ¿Cuántos pueden ser sinceros delante del Señor? Amén. Entonces, el número 5 representa la gracia. El número 40 en la Biblia simboliza la prueba. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 noches. 40 años Israel anduvo por el desierto vagando. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Por lo tanto, 41, una vez que termina el 40, indica el descanso después de la prueba. El reinado de Asa se caracterizó porque Judá aprendió a descansar en Dios. Entonces, con esas dos cosas usted puede tener una idea de qué era lo que Dios tenía para Asa. En primer lugar, le iba a dar un reino de gracia, le iba a dar un reino de paz. Y en segundo lugar, Dios le quería dar descanso a este rey de las guerras que habían tenido los padres anteriores. Ahora, ¿qué es lo que hizo Asa que lo hizo diferente a su padre, Abías, a su abuelo, Roboam? Lo primero, escuche, es que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Segunda de Crónicas 14, 2 al 3. Dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Dice, Asa hizo lo bueno y lo recto. No que Asa habló lo bueno y lo recto. Asa hizo lo bueno y lo recto. ¿Cuántos están acá? Amén. No como el padre Gatica. O un amigo me estaba molestando la otra vez, dijo el pastor Gatica, que predica y no. Muy bien. Predica y no practica. Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Lo hizo. No según su propia opinión, sino que ante los ojos del Señor. Y escuche,
hacer lo bueno y lo recto significa que Asa caminó en justicia delante de Dios. ¿Qué significa hacer lo bueno y lo recto? Caminar en justicia delante de Dios. Mira lo que dice Miqueas 6:8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide el Señor? Hacer. ¿Qué pide el Señor? Hacer justicia, amar misericordia y ¿qué más? Usted debería estar anotando eso. ¿Qué es cuando usted dice, bueno, ¿y qué es lo que Dios querrá de mí? Quiere estas tres cosas. Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente, mire, solamente, nada más que esto, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios es muy específico en lo que pide. ¿Qué es hacer justicia? Escuche, hacer justicia es pararse justamente o correctamente delante de Dios. El Señor liga la justicia con el hacer. Lo que tú haces va a determinar lo que tú eres. Primero tú tienes que ser para poder hacer. Pero lo que tú haces demuestra lo que tú eres. No sé si usted está acá. Amén. Entonces, hacer justicia. El árbol se conoce por su fruto. Segundo lugar, dice amar. ¿Amar qué? Están todos despistados hoy día acá. Conéctese pues. ¿Amar qué? Amar misericordia. Misericordia viene de una palabra hebrea que significa bondad. Usted tiene que amar la bondad. Y tercero, humillarte o ser humilde ante tu Dios. Mire, lo que yo estaba revisando ayer es que Dios relaciona lo que nos está pidiendo con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, alma y cuerpo, con nuestro ser tripartito. En primer lugar, el hacer está relacionado con el cuerpo. Todo lo que usted hace está relacionado con sus acciones. Amén. Entonces, hacer justicia está relacionado con el cuerpo. El amar misericordia está relacionado con su alma, con su interior, con su mente, con sus decisiones. Y el ser humilde está relacionado con el espíritu, lo que tú eres en tu esencia. Entonces, otra vez, tú primero tienes que ser para luego poder. Pero hay gente en la iglesia que cree que haciendo va a poder ser. No funciona así. Cuando tú haces las cosas sin primero ser, tú estás actuando. Tú te estás poniendo una careta de actuación, de hipocresía, para que otros vean lo que tú estás haciendo. Eso se le nota a 1000 leguas de distancia cuando hay una persona que viene obligada a la iglesia. Cuando hay una persona que viene sin el corazón y el anhelo de buscar a Dios. Se nota en la cara, se nota en su lenguaje corporal. Entonces, Dios nos pide estas tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde. De ahí que si nosotros tomamos en cuenta que primero nosotros tenemos que ser y después hacer, significa que el proceso es primero ser humilde, luego amar misericordia y luego ser justicia. ¿Está acá? ¿Me está siguiendo la idea, verdad? Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita el Señor? En la santidad. ¿Pero con quién? ¿Con quién? Con el quebrantado y humilde de corazón. La humildad tiene que ver con lo que yo soy. Y dice humilde de espíritu. O sea, el Señor liga la humildad a nuestro espíritu. Tú no eres humilde por la actitud que tengas. Tú eres humilde por quien tú eres en realidad. ¿Está acá? ¿Qué es ser humilde? Ser humilde consiste
en estar consciente de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con este conocimiento. Ser humilde significa caminar en sumisión y rendición a Dios, sabiendo que nosotros somos polvo. O sea, cuando tú eres humilde, tú reconoces quién en realidad tú eres, reconoces tus limitaciones, reconoces cuáles son tus pecados favoritos, reconoces cuáles son tus debilidades. Lo que Dios está buscando es gente humilde. Es gente que pueda decirle al Señor: Señor, tengo esta y esta debilidad. Cometo este pecado una y otra vez. Yo reconozco quién soy delante de ti. Dios, ¿con quienes trabajas? Con los humildes. No pretendas ponerte una careta delante de Dios. Cuando tú quieres ponerte una careta delante del Señor, estás tratando de engañar o manipular a alguien que sencillamente no puedes manipular, porque Él es Dios. Entonces procura ser en público lo que tú eres en privado. Les he hablado en otras oportunidades. Nosotros somos en realidad quienes somos cuando estamos solos. Cuando nadie te ve, cuando nadie te está mirando, la persona que queda ahí eres tú. Pero cuando estás solo te vas a comprar un paquete de cigarros. O cuando estás solo te metes a páginas de internet que no tienes que meterte. ¿Quién eres tú en realidad? Si yo pudiera ver tu historial de internet, ¿qué pudiera ver? Bueno, eso es lo que tú eres en realidad. Lo demás es una careta que podemos exponer delante de la gente, pero delante de Dios, ¿qué es lo que podemos ocultar? Entonces, lo primero que Dios nos habla en este día es que quiere que seamos humildes. Amén. Y la raíz de la palabra humano es la palabra en latín humus, y humus significa tierra. Y humus tiene que ver también con humildad. Cuando tú eres humilde, tú reconoces que eres un montón de tierra que va a durar vivo en la tierra a lo más unos 100 años. Pero el tiempo que vivas en la tierra tienes que caminar de acuerdo al propósito que Dios trazó para tu vida. Amén. Nuestra vida es demasiado valiosa para malgastarla en otras cosas. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Tiemblas tú ante la palabra de Dios? ¿Tiemblas tú ante la palabra de Dios? ¿O te da lo mismo? ¿Te da lo mismo la iglesia? ¿Te da lo mismo la visión? ¿Te da lo mismo lo que te diga el pastor? ¿Te da lo mismo lo que te diga la pastora? Si tú te da lo mismo, Dios no va a estar contigo. Porque el Señor habita con aquel que tiembla delante de su palabra. O sea, cuando Dios dice algo de mí y yo sé que eso es algo cierto, yo tengo que ponerme a temblar. Pero sabe que yo estoy contento porque cada vez que Dios le ha dado una palabra a otra persona para mí, siempre, pero yo le digo, el 100% de las veces casi, la persona me habla de la misma manera. Entonces yo sé que es Dios. ¿Y sabe cómo empieza casi toda palabra profética que me desatan? Con las siguientes palabras: dile a mi hijo. Y cuando vienen y me dicen, dile, el Señor me dijo a mí, otra persona está hablando, dile a mi hijo en relación a mí, yo quedo hoy, Señor, gracias. Porque no hay posición más alta que el ser hijo. Los títulos no te dan valor. El que seas pastor, profeta, evangelista, maestro, superobispo, archirreverendo, eso no te da valor. Querubín. Ya ahora hay más que apóstoles, ahora hay querubines. Ahí hay uno. Entonces los títulos no determinan tu valor. Lo que determinan el valor que tú tienes es lo que tú eres. Y tú eres un hijo de Dios.
Ahora dice la Escritura que los hijos de Dios son los que oyen la voz del Espíritu de Dios. Segundo, ¿estás oyendo la voz del Espíritu Santo de Dios? ¿Estás tomando decisiones basado en tus pensamientos o en lo que el Espíritu de Dios te está diciendo? Y eso es complicado y es difícil porque muchas veces el Espíritu de Dios nos dice cosas que no queremos escuchar. El Espíritu te puede decir: no me gusta cómo estás orando, no me gusta cómo estás dirigiéndote a tu esposa, no me gusta cómo le estás hablando a tus hijos, no me gusta la actitud que tienes cuando vas a mi casa. Y usted tiene que aprender a escuchar. Y cuando usted escucha, se transforma en una persona humilde que agacha la cabeza y dice: sí, Señor, lo reconozco. Yo he tenido que montones de veces pedirle perdón al Señor por actitudes, por palabras. Pero sabe que no me complica hacerlo. Porque aprendí que tengo que ser humilde, que es mi obligación. Y que esa actitud de humildad es la que va a determinar que yo camine en justicia delante de Dios. Porque yo no puedo hacer sin antes ser. Si tú primero eres humilde, entonces no te va a costar lo segundo. Y lo segundo es amar misericordia. Y la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Está ligada a la compasión, que ya lo vimos el otro día, que conlleva a una acción, algo que yo hago cuando veo a alguien sufrir. Sufro con la persona y tomo una determinación de acción. Y eso se contrapone a la lástima, que solo se limita a observar a la persona que está sufriendo. Pero si yo amo la misericordia, entonces yo voy a tener compasión de la gente. Ahora escuche, si el amor no se expresa en una acción, no es amor. Si tú amas, tú actúas y haces algo. Lo que decía la pastora. Si tú amas a tu papá, a tu mamá que no conoce al Señor, si tú amas a tu esposo o esposa que no conoce al Señor, en el tiempo de intercesión que tuvimos, tú deberías haber estado de rodillas, de guata, tirado en el suelo, clamando porque esa persona no se pierda. Escuche, hoy día hay un evangelio diluido que lo que predica es ser buenas personas. El evangelio no consiste en eso. El evangelio consiste en que hay dos caminos. Uno te lleva a la salvación eterna y a vivir eternamente con el Señor, y otro te lleva a la perdición eterna. Y escúchame, si tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu primo, tu prima no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, va directo al infierno, y de ahí no hay salida y no hay escapatoria. Por lo tanto, la salvación de ellos depende en gran medida de ti. ¿Y tú qué estás haciendo por tus familiares que no conocen al Señor? Es que me cansé de orar. Tú no te puedes cansar de orar. Se va la vida eterna de esa persona en tu oración y tú estás indiferente. Hay algunos aquí mismo, hoy día, que están indiferentes con respecto a su propia vida y a su eternidad. Y sabe, te digo algo fuerte, que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Y que el Espíritu ponga dentro de ti el arrepentimiento que necesitas para conocer de verdad a Dios. La persona que conoce de verdad a Dios no anda por la vida así, feliz de la vida, no importándole la eternidad de las personas, ¿sabe? Yo me derramo en oración y en ruego y en quebranto delante del Señor por la gente que no le conoce. ¿Y cuál es tu corazón con respecto a eso? ¿Le hablas a la gente del Señor? ¿O eres agente secreto en el trabajo que nadie conoce que eres cristiano? Porque tienes miedo a que se burlen de ti. De mí se burlaban en mi trabajo. Yo no tenía mayor problema. Yo sé quién soy. Las burlas o lo que diga la gente de mí no me afecta en lo más mínimo absoluto. Yo sé quién soy en Dios. Sé para dónde voy. Sé cuál es el propósito que Él me ha dado. Por lo tanto, cuando tú te manejas por los parámetros eternos, lo temporal pierde sentido y ya no te importa. Ser humilde, amar misericordia. El amor no se expresa. El amor que no se expresa en una acción no es amor. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó y entonces dio. Si tú amas a alguien,
tú te vas a dar a ese alguien. El amor no consiste en recibir, el amor consiste en dar. Jesús dice en la Escritura que Él vino a dar, a servir y a dar su vida por todos nosotros. La pregunta es, ¿estás amando? Y si estás amando, ¿en realidad estás dando? La gente muchas veces espera recibir de Dios. Dice, yo vengo a la iglesia para recibir de Dios. ¿Sabes lo que vas a recibir? Una demanda de Dios. Eso es lo que vas a recibir. Una demanda que Él te pone por predicar el evangelio a otras personas, que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Si tú eres humilde y amas la bondad, entonces no habrá nada que va a impedir lo tercero, que es hacer justicia. El viernes le compartí a los hermanos del discipulado acerca de la justicia de Dios. Y hay dos clases de justicia. Primero está la justicia de Cristo, que es imputada o adjudicada a nosotros sin nosotros hacer obra alguna. Dice la palabra que nosotros somos justificados por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos declara a nosotros justos sin nosotros haber hecho nada, por el intercambio que ocurrió en la cruz del Calvario, en el cual Jesús puso su vida como una ofrenda de expiación por nosotros. Nosotros éramos los que merecíamos morir en la cruz, pero Cristo murió en la cruz y la justicia que a Él le correspondía nos la dio a nosotros. Entonces, la justicia tiene dos aspectos. Primero, la justicia que nos es imputada a nosotros por gracia, que Él nos declara justos sin nosotros haber hecho nada, a través de recibir el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en segundo lugar está la justicia, escucha, que viene de caminar en justicia. ¿Está acá? Entonces, cuando Dios te habla de hacer justicia, no te está hablando de la justicia que te es imputada por el sacrificio de Cristo, sino de la justicia que tú tienes que hacer. ¿Está acá? Hacer justicia. Y esto es que como creyentes guiados por el Espíritu Santo de Dios, nosotros comenzamos a obrar correctamente y a hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Amar a nuestra esposa o esposo, ser honesto y ser honrado, trabajar de buena manera, mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida, etc. Eso tiene que ver con caminar en justicia. Y mire, volvamos a Asa. Dice la palabra que él, Asa, hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Asa caminaba en justicia al hacer las obras de justicia. Y ojo acá, yo no estoy diciendo en ningún caso que nuestra justicia nos salva. Eso no es así. Sino que como producto de caminar en el Espíritu, vamos a hacer obras de justicia. Justamente porque la justicia de Cristo habita en nosotros y provoca rectitud en nuestras obras. Y escucha, si eso no está pasando en tu vida, preocúpate. Significa que algo anda mal, partiendo por tu propia salvación. Gente que roba en el trabajo, gente que miente a su esposa y a su esposo. ¿Dónde está la justicia de Dios en eso? No hay justicia de Dios ahí. Hacer justicia. Entonces lo que primero Asa hizo fue hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. En segundo lugar, Asa quitó los altares del culto extraño. Escuchen, la palabra culto viene de cultura. Y cultura viene de cultivar. En otras palabras, todo lo que tú cultivas va a terminar transformándose en tu culto o aquello que tú adoras. Eso es muy importante. Todo lo que tú cultivas se va a terminar transformando en tu culto. Ahora escucha, ¿qué hábitos tú estás cultivando en tu vida diaria? Tus hábitos definen a lo que le estás rindiendo culto. Le soy sincero con algo. ¿Sabe cuál es mi problema? Mi problema es el celular. Porque cultivé el hábito de mirarlo a cada rato. ¿A cuándo les pasa eso? Y sabe, tú para cambiar lo que tú estás cultivando, para dar un culto a Dios de la manera correcta, tienes que tomar decisiones drásticas. ¿Sabe cuál fue la decisión que yo tomé? Y lo digo públicamente para que mi esposa me lo saque en cara si no lo hago.
Claro, porque los compromisos tú los tienes que hacer públicos, porque si no lo haces público, ¿quién queda como de testigo? No sé si está grabado atrás, Cristóbal lo está grabando. Mi celular se apaga todo el lunes y todo el sábado. Una de las cosas que me pasó cuando entré en el ministerio a tiempo completo fue que perdí la rutina del día de descanso. Entonces para mí todos los días ahora eran lunes, porque el sábado ya no era como antes, que trabajaba hasta el viernes y ya sabía que el sábado venía un periodo de descanso, seguía trabajando igual. Y eso me empezó a afectar a mis hijos, empezó a afectar a mi esposa, porque eran las 12 de la noche y yo estaba en cosas de la iglesia. Eran las 7 de la mañana y estaba en cosas de la iglesia. Pero sabes, cuando Dios tiene que traer un ordenamiento a nuestras vidas. Y ese ordenamiento viene ligado con las decisiones que tú tomas. Dios nunca va a violar tus espacios. Dios nunca te va a forzar a hacer algo que tú no quieres hacer. Dios lo que espera de ti es que tú tomes decisiones que te lleven a hacer las cosas correctas. Entonces yo estaba cultivando el hábito de estar todo el día con el celular. Ya no lo voy a hacer más. Porque eso va a afectar en mi vida, con mi esposa, con mis hijos, en mis relaciones. El celular es el problema del siglo XXI hoy día. Trate de estar sin celular un día completo. Va a sentir dos cosas. Una, que se va a sentir desconectado todo el mundo. Pero dos, va a sentir un gran alivio. Cuando mi señora me ve mucho rato con el celular, me dice, ¿te libero? ¿Te libero? Porque hay cosas que nos comienzan a esclavizar. Entonces eso tiene que ver con cultivar. Y eso tiene que ver con la luz. Escucha, la luz te hace ver y cultivar las prioridades correctas. Porque lo malo de cultivar un hábito que te lleva a un culto, escucha, es que terminas adorando lo que no debes, pero sin darte cuenta. Ese es el problema. Todos te ven pegado con el celular todo el día y el único que no se da cuenta eres tú. Tú dices, no, si es mentira, si me meto de repente. No. Todos lo están viendo menos tú. Cuando tú cultivas un hábito, tú no te das cuenta de las cosas que terminas haciendo porque el hábito te hace ciego a ver la realidad. ¿Está acá? Es la luz lo que te hace ver y cultivar las prioridades correctas. ¿A qué le estás rindiendo un culto que no corresponde? Asa quitó el culto extraño. Al trabajo, a la familia, a los amigos. Por encima de todas estas cosas que son muy buenas, debe estar el Señor. ¿Cuántas veces has decidido dar prioridad a tu trabajo antes que a las cosas de Dios? Eso se ve mucho en las personas que están siendo afectadas fuertemente en la economía. Dicen, es que si no trabajo, no como. Es que estás declarando algo sobre tu vida que Dios no está declarando. El Señor dijo, si a las aves del cielo yo les doy de comer, ¿cuánto más a ti, hombre de poca fe? Tienes que aprender a confiar en Dios y que Él te va a proveer, porque Él lo hace. Él lo hace. Y escucha, el culto extraño, Asa quitó el culto extraño. El culto extraño, escucha, se mantiene con el fuego extraño. Levítico 10:1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Escucha, el fuego habla de la pasión. Cuando tú sientes más pasión por cualquier cosa antes que por el Señor, significa que tú estás ofreciendo un fuego extraño. Y cuando vienes acá a la iglesia, al templo, y levantas tus manos y adoras al Señor, el Señor dice, a ver, ¿qué tipo de fuego me estás trayendo? Nadab y Abiú no dice que dejaron de ofrecer incienso o fuego, sino que ofrecieron, pero era un fuego extraño. Era un fuego ajeno que no venía de Dios.
Números 3:4, mire lo que dice. Dice, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. La consecuencia de ofrecer fuego extraño, escucha, es la muerte y la esterilidad. Les pasó dos cosas cuando ofrecieron fuego extraño. Murieron y segundo, no tuvieron hijos. No tuvieron descendencia. Cuando tú presentas fuego extraño delante del Señor, hay muerte en tu vida y tu vida a la vez es estéril. Pregunta, ¿sientes que todo lo que intentas muere en tu mano? ¿Sientes que nada de lo que haces prospera, nada fructifica? ¿Hay esterilidad en tus proyectos? La pregunta ¿es el Señor Jesucristo la principal pasión de tu vida? ¿Estás ofreciendo un fuego extraño o un fuego que agrada al Señor? ¿Cuál es la pasión de tu vida? ¿Cuál es el primer lugar de tu vida? Y el Señor Jesús es bastante fuerte. Dice, yo tengo que ser la prioridad de tu vida. Él dice, el que no aborrece a padre, madre, mujer, hijos por causa de mí, no es digno de mí. Dice, padre, madre, las personas más cercanas. Yo no puedo amar más a mi esposa y a mis hijos que al Señor Jesús. No puedo, me es prohibido por Él mismo. Dice que no puedo ser su discípulo. Pero tú a duras penas entras a las 12 del día por la puerta de la iglesia el día domingo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué fuego extraño estás dando para el Señor? Mientras tú no entiendas eso, tú vas a seguir viviendo en muerte y en esterilidad. Pero eso tiene que ver con las decisiones que tú tomas y no con lo que tú sientes. El diablo te engaña en el área de los sentimientos y las emociones. Pero tú eres quien tiene la habilidad y la voluntad de decidir qué es lo que tú vas a hacer. Salmos 1 del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tú le das al Señor el fuego de la pasión de tu alma, lo que consume tu corazón, y lo haces de manera sincera delante del Señor, la palabra dice que tú vas a ser un hombre bienaventurado, que tú vas a fructificar, que Él te va a bendecir. Y dice que todo lo que tú hagas prosperará. En todo lo que tú hagas te va a ir bien. Vas a abrir un negocio de venta de ropa, te va a ir bien. Vas a abrir un restaurante, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque no depende de lo que tú hagas, depende de que Dios te bendiga en lo que tú hagas. Otra vez, si Dios te bendice, Él te está empoderando o ungiendo sobrenaturalmente para que te vaya bien. Entonces lo que tú tienes que perseguir es la bendición de Dios. Y bendición es una declaración que Dios hace acerca de tu vida. O sea, tú tienes que perseguir a Dios, amar a Dios todo el tiempo, de manera tal que todo lo que Él declare sobre ti sea bendición, sea vida eterna, sea prosperidad, sea abundancia, sea lo bueno. Salmo 92, 12 al 15 dice, el justo, ¿quién dice? Hacer justicia. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Plantado dónde? ¿A dónde va a estar plantado? ¿Dónde va a tener las raíces? En la casa de Jehová. ¿Dónde va a estar todo el tiempo? En la casa de Jehová. ¿Dónde va a recibir las aguas que necesita? En la casa de Jehová. ¿Dónde va a recibir los minerales, las vitaminas que necesita ese árbol? En la casa de Jehová. Pero hay gente que se toma licencia de estar 2-3 meses con las raíces secándose. Tus raíces tienen que estar en la casa de Jehová. Amén. Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Dónde vas a florecer? En los atrios del Señor.
Ahora, si tú sabes que vas a florecer en los atrios del Señor, ¿por qué te cuesta venir tanto a la iglesia? Pues, si es acá donde tú vas a florecer, es aquí donde tú vas a crecer. En la casa del Señor, en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Mire cómo está todo el tiempo la justicia, la justicia, la justicia. Tú, si eres justo, si caminas en justicia, tú vas a florecer como en la palmera. Mire, características de este árbol. Los árboles en general crecen por la adición de capas externas, pero la palmera, en cambio, crece hacia adentro. O sea, lo que tú tienes que hacer crecer en tu interior es tu vida espiritual primero y no lo externo. Amén. El justo florecerá como en la palmera y la palmera crece hacia adentro. Escuche, el corazón de la palmera es blando y blanco y nunca se pudre. Tu corazón es blando. Cuando te hablan la palabra, la recepcionas la palabra o estás cuestionando la palabra. ¿Es blando tu corazón a la palabra? ¿Es puro tu corazón? ¿Es blanco tu corazón? Escucha, la palmera crece en el desierto, florece y da fruto donde otros árboles mueren. El justo florecerá como la palmera, y la palmera tiene la capacidad de crecer en el desierto. Por lo tanto, aunque todos a tu alrededor les vaya mal, a ti tiene que irte bien. Mientras todos alrededor están muriendo, tú tienes que estar feliz, porque tú eres como una palmera. Tú tienes la capacidad de crecer en el desierto. Escucha, la palmera no se nutre de la arena del desierto. Viven porque sus raíces hallan aguas profundas. Las palmeras tienen raíces, escucha, de hasta 300 metros. Pero hay cristianos que tienen raíz de 30 centímetros. No tienen sustancia. Se debilitan por cualquier cosa. Caen en pecado a cada rato. Tienen oraciones raquíticas de 5 minutos cada día. 2 minutos y medio en la mañana cuando oran por el desayuno. 2 minutos y medio en la noche cuando se acuestan. ¿Cuál es tu vida de oración? ¿Cuáles son tus raíces? Yo no quería dar tanto palo hoy día, pero no tengo la culpa, el Señor me dio la palabra. ¿Cuáles son tus raíces? Es que Dios no me contestó. Claro, si tenía una raíz de 2 centímetros, ¿qué te va a contestar? ¿Qué agua vas a tomar? La persona que está en medio de las circunstancias y de la adversidad, parada delante de Dios en justicia, buscando su rostro, por más que haya un desierto, su raíz es lo suficientemente profunda para encontrar aguas que van a saciar toda su sed y que lo van a mantener vivo delante de Dios. Pero eso no depende de Dios, eso depende de la raíz de la palmera. ¿Cuántos son palmeras hoy día aquí? Escucha, la palmera es notable por su tallo recto. Aunque le amarren un peso, crecerá siempre recto. En medio de la tentación y de la prueba, cuando hay gente que te quiera hacer dudar, tú tienes que mantener tu rectitud delante del Señor. Tienes que ver tu comportamiento delante de las personas y delante de Dios. Tienes que ser una persona recta. La palmera es notable por su abundante fruto. Puede llevar más de 200 frutos, una sola palmera. Dentro del corazón de su fruto, algo la caracteriza: agua de la más alta pureza y vitaminizada. ¿Cuáles son tus frutos? Cuando una persona come de tus frutos, ¿qué tipo de agua está bebiendo? ¿Amarga? Todo lo que sale de tu boca es queja, es murmuración, es reclamo delante de Dios. ¿O estás agradeciendo al Señor en medio de la adversidad? Lo más importante es lo que sale de tu boca. Porque lo que sale de tu boca no está dado por las circunstancias externas, está dado por tu vida interna. Fíjate lo que hablas.
De la abundancia del corazón habla la boca. Gente que todo el tiempo está, tengo miedo, tengo susto, no sé qué hacer, estoy desesperado. Es porque en tu corazón está eso y sale de tu boca. Pero dice la palabra que el justo está confiado como un león y todo el tiempo está declarando palabras de bendición. Florecerás como la palmera, crecerás como cedro en el Líbano. ¿Sabe cuánto mide un cedro? Puede llegar a medir hasta 50 metros. Un cedro. Fructificarás, te vigorizarás, y al final de todo esto tú vas a decir, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Cuando tú eres una persona que de verdad ama a Dios y que busca a Dios, tú estás viendo las circunstancias adversas de tu vida y aún dices, en el Señor no hay injusticia. En el Señor no hay injusticia. Yo voy a salir adelante de esta situación. Entonces Asa, número 1, hizo lo bueno y lo recto delante del Señor. Número 2, quitó el culto extraño. Y por último, número 3, Asa mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Escuche, Asa no le sugirió al pueblo que buscara a Dios, se lo mandó. Deja de sugerirle a tus hijos que busquen al Señor, mándaselos. Es que pastor, yo quiero que ellos tengan su propia experiencia con el Señor. Mándaselos. Manténlos en la iglesia. No dejes que ellos tomen sus decisiones porque sí. Si yo estoy hoy día parado delante de usted es porque mi papá y mi mamá me forzaban a ir a la iglesia cuando yo era un niño. Era que cuando yo tenía 15, 16, 17 años y andaba en toda la etapa de la rebeldía y no quería saber nada de Dios, el día domingo tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí. Porque el ambiente espiritual que se genera en un servicio, tarde que temprano va a afectar a tus hijos. Y va a haber una acumulación que los va a convencer en su mente, en su corazón, en su espíritu de que tienen que servir a Dios. Yo sirvo al Señor no por una imposición, sirvo al Señor porque lo amo profundamente. Pero ¿dónde van a conocer al Señor tus hijos? Bueno, en tu casa obviamente viéndote a ti, pero también en la iglesia, tienes que traerlos. Amén. El resultado de buscar a Dios es que eres libre del miedo y del temor. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mire, Asa le mandó al pueblo que buscaran a Jehová Dios. Cuando la gente comenzó a buscar a Dios, se cumplió lo que dice esta palabra. Buscaron al Señor y él los oyó y los libró de todos sus temores. O sea, la gente empezó a ser realmente productiva. Comenzó a caminar en paz y comenzó a caminar en abundancia. Comenzó a ser gente productiva. El reino comenzó a ser bendecido. ¿Por qué? Porque se fue el temor. El resultado de buscar a Dios es que eres libre del miedo. El temor a la muerte se va. El temor al futuro se va. ¿Por qué? Porque comienzas a encontrar al Dios que buscaste. Y Él te dice, hijo mío, hija mía, yo te amo, estoy contigo. Yo soy tu fuerza, yo soy tu fortaleza, yo soy tu roca. Escucha, las personas que tienen miedo o temor es porque en realidad no tienen una relación genuina con Dios. Cuando tú tienes una relación genuina con el Señor, tú puedes decir, si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Por favor. Si Dios está conmigo, si Él habita conmigo, si Él está en mi corazón, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me pueden hacer los demonios? Si Dios está conmigo, nada puede estar en contra mí. ¿Cuándo es que encuentras a Dios? Cuando lo buscas genuinamente. Cuando lo buscas genuinamente. Segunda de Crónicas Jeremías 29, 11 al 13 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. ¿Estás buscando al Señor de todo tu corazón? Si estás buscando al Señor con todo tu corazón, la Escritura dice que tú lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Y para terminar, Segunda de Crónicas 14, 5 al 7 dice, y estuvo el reino en paz bajo su reinado,
y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Escucha, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Cuando tú haces lo bueno y recto delante de Dios, cuando quitas los altares del culto extraño, y cuando buscas al Señor y caminas en justicia, el resultado es paz. ¿Estás con falta de paz en tu corazón hoy día? Es un proceso que tú debes tener para encontrar la verdadera paz. No una paz emocional. La paz no tiene que ver con estar quieto. La paz tiene que ver con que aunque haya una tormenta, tú estás confiado y tranquilo que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Esa es la verdadera paz. Cuando tienes paz, entonces recién puedes edificar, porque tu fundamento es la roca que es Cristo. Y si Cristo es tu fundamento, todo lo que tú hagas tiene que prosperar. Amén. Póngase de pie, cierra sus ojos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí y te queremos agradecer por esta enseñanza que tú nos has traído. Señor, tu palabra dice que todo lo que está escrito fue para poder enseñarnos a nosotros y para darnos lecciones a nosotros de cómo debemos de conducirnos para ser personas exitosas en Dios. Padre, y te doy gracias por estas lecciones que nos da el rey Asa en estos pocos versículos del libro de Crónicas. Señor, Asa hizo lo bueno y lo recto delante de ti, quitó los lugares del culto extraño y mandó a Judá que buscase a Dios. 3 cosas que trajeron paz. 3 cosas que les permitieron edificar y estar seguros y ser prosperados. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que esta palabra sea activada dentro de nosotros y no quede solamente como una semilla lanzada al aire, sino que sea una semilla que encuentra una tierra fertilizada en la cual poder crecer. Vamos a hacer la siguiente oración. Usted va a repetir conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. En este día te pido que me hagas una persona que hace lo bueno y lo recto delante de ti. Enséñame a caminar en justicia y en integridad delante de ti. Revélame los hábitos que estoy cultivando, que se han transformado en un culto extraño, que me ha robado el fuego, que me ha robado la pasión de buscar tu rostro. Y ayúdame, me comprometo a ser una persona que busca a Jehová, que busca al Señor con todo el corazón. A contar de este día, me vuelvo a ti con todo el corazón. Voy a orar más, voy a adorar más, voy a ayunar más, para ser como dice tu palabra. El justo florecerá como la palmera, creceré como cedro del Líbano. Mis pies estarán plantados en tu casa, habitaré en tus atrios, moraré en tus aposentos, y allí hallaré aguas frescas que alimentarán todo mi ser. Señor, gracias, porque sé que así será. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.